Buenos días, estamos en la clase de Economía Básica con el grupo de primer semestre de la jornada del diurno. Hay cositas que tenemos que mirar y que yo les voy a estar presentando en estos momentos para que todos tengamos una buena información. En la plataforma yo les subí estos elementos que son medios de pago, arancel, economía internacional, organismos de nivel internacional, economía internacional. Son varios elementos, varios documentos para que todos ustedes los tengan. Vamos a ver esta diapositiva sobre economía internacional, que es importante, y la vamos a ir desarrollando paso a paso aquí para que ustedes la tengan también vista. Uno de los aspectos importantes es hablar del comercio exterior. Todos sabemos que el comercio exterior es una situación que todos los países necesitan y que el país que no esté metido en comercio exterior está out de todos los elementos. Vemos que los países que hacen comercio exterior son países que pueden tener un grado de desarrollo y pueden mejorar muchísimo más adelante. También nos habla de que vamos a ver un video sobre comercio exterior. El video no se los puedo subir porque está muy pesado, pero tengo la dirección y se los voy a subir. Es un video sobre comercio exterior. Vamos a ver todos el video. Dura 6 minuticos y ese video nos muestra qué es el comercio exterior. Aquí hay algo importante que nos habla de que el comercio era regulado los acuerdos bilaterales entre los países. ¿Qué es bilateral? Que es recíproco entre un país y otro país y que los dos países estaban de acuerdo en hacer algún tipo de comercio exterior o comercio internacional. Recuerden cuando nosotros hablamos de los primeros inicios de la economía, que el comercio exterior no existía, que no existía ningún tipo de comercio. Si no hay comercio entre los países, acuérdense que hablábamos por ejemplo, Colombia, como era el comercio que existía entre los indios taironas y los indios en Leticia, posiblemente no existía ningún comercio. Entonces vean que aquí ya estamos hablando de otros aspectos importantes del comercio exterior. Aquí nos dice que bajo la creencia en el mercantilismo, acuérdense que el mercantilismo es un proceso económico donde lo principal es la economía, el mercado que puede existir entre muchos y entre uno y otro país. Dice que durante muchos siglos los países imponían aranceles. ¿Qué es el arancel? El arancel, como creo que lo hablamos, es un impuesto que se coloca a las mercancías para su ingreso al país. Cuando nosotros importamos, de acuerdo al ministerio, hay un arancel. ¿Y qué es ese arancel? Es el impuesto que le colocamos para no permitir, para impedir que los estados se lucren de nosotros. Y ese arancel hace que las mercancías importadas sean un poquitico más costosas que las producidas en el país, porque eso hace que hagamos un proceso de cuidar la economía del país. Entonces, si yo no le pongo aranceles a las mercancías, nos vemos afectados. Hoy día, que es un tema importante que hay que hablar, el coronavirus, hoy día el presidente habló esta mañana y dijo que le iban a quitar los aranceles a los productos tales como ventiladores para los hospitales, a los productos como las mascarillas, para poder ingresar al país, que los podían ingresar sin necesidad de aranceles. ¿Y eso qué va a implicar? Que la economía se va a mover un poquitico, porque
tenemos una economía terriblemente grave en este momento, como todos lo estamos viendo. Tenemos un dólar a 4.200 pesos más o menos, está. Hoy subió 150 pesos el dólar. Entonces, la economía está muy aporreada con el tema del coronavirus. Entonces, ese arancel, el gobierno se lo quita para permitir que las mercancías ingresen al país mucho más fácil y no tengamos problemas en ese aspecto. Sigamos. Aquí tenemos algo que se llama la balanza de pagos. Dice que es un instrumento contable que informa de las transacciones exteriores del país. Recuerda que nosotros cuando importamos e exportamos tenemos la balanza comercial. Si las importaciones son mayores que las exportaciones, tenemos una balanza comercial negativa. Estoy importando más de lo que exporto. Pero si exporto más de lo que importo, tengo una balanza comercial positiva. Si yo tengo una balanza, ¿de quién es el perro? Si la balanza comercial es positiva, quiere decir que la balanza de pagos se incrementa, porque se sube el valor de las transacciones que tiene el país y es importante, sigue el perro, y es importante para la economía del país. Alejandra está muerta de la risa. ¿De quién es? Yo creo que es de Alejandra el perro, pero bueno, sigamos. Sí, Natalia, es el perro suyo. Ah, es de Natalia Yo no tengo perro. Debe ser alguno que no tiene la cámara puesta. ¿De quién será? Omar. Nah, bueno, sigamos con perro incluido. Natalia está muerta de la risa, debe ser Natalia. Natalia, ya me Sí, la... es Natalia. Natalia, Natalia. Ay, Natalia. Dijo que es que no tenía perro, pillada. Pero bueno, digamos, estos son intermedios musicales chéveres. Sí. Venga, niña, y si yo quiero pagar, es que resulta que el de acá... Seguimos Seguimos metido con nuestro viejito Adam Smith, con David Ricardo, con todos estos señores. Acuérdense que como padres de la economía, como pensadores, tenemos que tener pendientes las teorías de Adam Smith y David Ricardo. Aquí tenemos el de la ventaja absoluta de Smith, que las mercancías debían producirse en el país donde el coste de producción fuera más barato y allí se exporta al resto de los países. Eso es lo que están haciendo, por ejemplo, lo que empezaba a hacer y lo que hizo China durante mucho tiempo, que ellos producían por fuera de las fronteras del país, producían en Hong Kong. Lo intento por a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde no sé quién está hablando. Alguien está hablando muy duro por eso. Sí, alguien está hablando muy duro, pero bueno. Que quiten el audio. Sí, yo no sé quién sea, pero que, por favor. Porque todo el restaurante del profesor, no. Ok. Estamos hablando de que Adam Smith decía que las mercancías se producían donde el coste de producción fuera mucho más barato. Hong Kong en los años
30, 40, como parte de la República Popular de China, aunque ellos nunca se consideraron chinos hasta cuando Hong Kong volvió a ser una provincia, llamémoslo así, o una parte de China. Ellos producían en los barcos fuera de la zona territorial de Hong Kong, de China, y las producciones eran mucho más baratas. Ellos, ¿qué ventaja tienen? Que producen por volumen, mientras que nosotros producimos por unidades. Entonces, allá tiene que ser mucho más barato producir que acá, que es lo que está pasando ahora con la producción china, que todo el mundo está terceriando la producción, y al terceriar la producción es mucho más favorable y mucho más barato producir en un tercer país que producir en el mismo país. ¿Qué implica eso? Bajar los costos de producción, abaratar el producto y poder exportar muchísimas más unidades de producto. ¿Qué pasa con los otros países? Que para no permitir que la economía se caiga, ¿qué hacemos? ¿Le montamos qué? Los aranceles a los productos para que el producto, cuando ingrese al país, ingrese con un costo mucho más alto y no tengamos problema con la producción nacional. Lo que hablábamos la última clase, la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, que ahora les voy a mostrar, dice que la teoría de Ricardo supone una evolución respecto a la teoría anterior, a la teoría de David. Y para él lo decisivo no son los costos absolutos de producción, sino los costos relativos. Entonces vean que ya aquí Ricardo se aleja un poquitico de las teorías de David, donde habla de que nosotros debemos tener ventaja comparativa. Hay dos ventajas que son la comparativa y la competitiva. La competitiva es que voy a tener una ventaja en producto, competitividad. Y comparativa es cuando yo miro los productos y digo, venga, ¿cuál es mejor y qué es lo que voy a hacer? Entonces aquí, cuando nosotros tenemos costos, los costos de producción, acuérdense que estamos hablando de una parte importante, que están los costos fijos, los costos variables, que son los que nos llevan a que el producto salga. Y los costos fijos dentro de un proceso productivo son los que, así produzca yo una unidad o no produzca, están ahí. Arrendamientos, servicios públicos, administración, etcétera, porque yo tengo que tenerlos fijos, porque esos costos tienen que salir, así produzca o no produzca. Ah, ese es perro de Marcelo. Produzca o no produzca. Pillado. Ah, no. No, es mi perro, espere, yo ya lo había bajado, pero es que se Vale, volvió a subir. quítele el audio y ya solo escuchamos al profesor. Ah, sí. Yo no tenía ni siquiera el audio puesto, yo no tengo Sí, perro. yo sé. Que es que Marcelo. Dice que el perro de Marcelo. No, el perrito que Es tiene el perro Marcelo. mío y yo tampoco tengo perro. Ok. Recuerde, costos fijos, costos variables. Los fijos son los que están incluidos dentro de los costos de producción, arrendamientos, servicios públicos, de energía, agua, etc. Por ejemplo, hoy día con el coronavirus, las empresas que están haciendo, el gobierno que le dijo a las empresas, dijo, no, venga, vamos a ayudarles, vamos a hacer algo para que no se quiebran y no tengamos que sacar personal de producción a vacaciones o ustedes tengan que echarlos dentro de las organizaciones. Entonces, vea que las informaciones que dio el presidente de la República el día de hoy son importantes para la organización porque las empresas están teniendo unos costos fijos muy altos el día de hoy. ¿Cuál es uno de los costos fijos que más están molestando a las empresas hoy? Arrendamientos, salarios. Si una empresa tiene 10 trabajadores, ¿qué va a hacer esa empresa si su producción se cae? Yo tengo un conocido que tiene un asadero, Natalia lo conoce, Julián Rodríguez, y ayer Julián me decía, Eduardo, es que no sé qué voy a hacer, porque
mis ventas se han caído casi el 80%. Entonces, ¿qué hago? Le dije, viejo, implemente alternativas, haga televentas, entregue a domicilio, llame a sus clientes y dígales que les va a llevar a domicilio. Al menos para que pueda sufragar sus costos fijos. Ay, el perro. Que no tenga utilidades y que no tenga rentabilidad, pero que pueda sufragar sus costos fijos. Entonces él me decía, sabe que tiene razón, al menos con esa plata que yo pueda realizar, puedo pagar arrendamientos, servicios públicos, energía y salarios, que es la parte más complicada del día de hoy, y no tenga que despedir personal, porque él me decía, don Julián, nos van a echar, nos van a cancelar el contrato. Entonces vean que esa parte es complicada de lo que estamos viviendo el día de hoy. Terminemos de ver el video. Ok. Como lo habíamos hablado ahora, el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre los países. Dentro del comercio exterior tenemos aspectos importantes, aunque no los tocamos muy claro aquí, pero que es bueno que todos lo conozcan. Son los tratados de libre comercio que ha firmado el gobierno nacional con los diferentes países del mundo. Entonces, es un aspecto importante que tenemos que mirar para que todos conozcamos un poco sobre el comercio exterior. Claro que más adelante en sus carreras, en sus programas, les van a comentar sobre los acuerdos y tratados internacionales en los que está suscrito Colombia y con los que Colombia tiene relación a nivel internacional. Aquí hay unas políticas de comercio exterior, que era lo que hablamos ahora, el proteccionismo y el libre cambio. Nos dice que el proteccionismo es una medida que busca, como su nombre dice, proteger la economía, mientras que el libre cambio es una supresión o disminución del comercio y pregona la competencia para que los mercados se vuelvan eficientes. Entonces, ¿qué es mejor para un país? ¿Proteccionismo o libre cambio? Independiente de lo que el país esté realizando y de lo que el país vaya a tener dentro de su parte económica. Aquí tenemos las barreras arancelarias, que son barreras arancelarias, que son los impuestos, que son las partes cualitativas y cuantitativas administrativas. ¿Qué es el dumping? El dumping, Marcelo se va a quedar dormido. El dumping es un fenómeno internacional que se genera cuando a precios más baratos ingresan productos y servicios a nuestra economía. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Sube los aranceles para evitar que el dumping nos acabe con nuestra economía nacional. Y dice que el dumping pretende lograr en el país que se protege un monopolio limitando a los productores nacionales. Ese es parte del dumping y parte del proteccionismo que se debe hacer. Tenemos la etapa de evolución del comercio internacional, compañeros, que está el libre cambio, cooperación económica, integración y economía internacional. Todos los países, Valentina está peinando demasiado, todos los países arrancan con el libre cambio. El libre cambio se crea por allá en la década de los 60, en la década de los 40, 50,
con John Fitzgerald Kennedy, cuando él empieza a pensar y a soñar con la economía internacional y empieza a hablar de crear unas zonas especiales de comercio exterior, de comercio internacional, para poder entrar a regular los mercados. Después sigue la cooperación económica, cuando un país con otro empiezan a hacer cooperación internacional y cooperan en ciertos aspectos, en los mercados, en los aspectos de transporte, en los aspectos de comercio, para llegar a un proceso de integración, que es lo que está haciendo, por ejemplo, hoy la Unión Europea, que la Unión Europea ya se hizo un proceso de integración internacional donde los mercados todos se unieron y están regulados por un solo mecanismo a nivel internacional, para llegar a una unión económica internacional, que ya hay libertad de cambio, libertad de tránsito de personas y la economía se puede fluir mucho más fácil. Hoy día Europa está dentro de una unión económica internacional, pero tenemos toda la problemática del día de hoy. El único país que ya no está dentro de ese paseo es, acuérdense, el Reino Unido, que con el Brexit ellos salieron del proceso de integración económica e integración internacional de la Unión Europea y están manejando su economía desde otro punto de vista. Aquí hablamos de los tratados internacionales, qué es la cooperación económica, qué es la integración económica internacional. Eso lo van a mirar ustedes mucho más adelante en sus propios programas. Y aquí entramos a un punto importante, compañeros, que es los organismos a nivel internacional y los organismos multilaterales de crédito. En el año de 1942, como vemos en la diapositiva, en Bretton Woods, New Hampshire, se reúnen los países que estaban en guerra contra Alemania. O sea, Estados Unidos, Francia, Colombia, porque Colombia también hacía parte de eso, y se crean una cantidad de organismos a nivel internacional. Dentro de eso se crean la Organización de las Naciones Unidas, se crea, como lo vamos a ver ahora, el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial, se crea el BIRF, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, se crea el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudarle a los países que están en desarrollo o están problemados con la guerra, poder desarrollar su economía después de la guerra, que es importante, porque es que la guerra, compañeros, es una cosa que terrible, y básicamente se dio en Europa, y Europa después de la Segunda Guerra Mundial pues se queda devastada, y estos son organismos que ayudan a regular la economía en tiempo de guerra. Se crean otros organismos internacionales perdón, alrededor de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo, que vela por que todos los trabajadores del mundo estén en buenas condiciones de trabajo. Se crea la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la que vela por que el hambre en el mundo se elimine, complicado. La UNESCO, que es la Organización para la Cultura y la Sociedad y la Ciencia, también otro organismo de las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud, que está en boca de todos nosotros el día de hoy, ya que Vanessa, el hijo, ya que la Organización Mundial de la Salud, como todos lo sabemos y todos lo vemos el día de hoy, está trabajando contra esta pandemia que se llama coronavirus o COVID-19 y está en boca de todo el mundo, pero todo el mundo dice, bueno, ¿y qué es la ONU? Venga, ya sabemos qué es la ONU y vamos a mirar qué es la ONU. Por eso les decía, se crean el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional como organismos multilaterales de crédito, y estos son organismos que nos sirven para regular la actividad económica. Tenemos aquí unas diapositivas. Muchachos, se nos está acabando el tiempo porque tiene que ser 40 minutos y ya nos va a acabar el tiempo. ¿Ven la diapositiva todos? Esta parte, ¿la ven? ¿La están viendo? No. La pantalla. Yo no. ¿Quién es yo no? Valentina. Sí, mentiras que sí la está viendo. ¿Sí ven No, yo no la estoy viendo. esta parte de acá? Aquí tenemos
Ah, Una, sí. dos, La tres. pantalla. La pantalla, por eso. Sí, Uno, sí. dos, tres, Ay, cuatro. profe, es que se había dicho diapositiva. Sí, él dijo Ah, diapositiva. bueno. Diga pantalla. Aquí tenemos 4 archivos que se llaman medios de pago, aranceles, economía internacional y organismos a nivel internacional. Esa es la teoría de lo que vimos ahora. Entonces, muchachos, lean la teoría, mírenla. Cualquier duda, inquietudes, ustedes tienen mi número telefónico. Se los repito, 310-83-66-764. Me escriben al WhatsApp en horas regulares, no a las 11 de la noche, porque no les contesto y los dejo en visto. Si tienen alguna duda, me comentan, me preguntan. El examen final, no sé cuándo tengo que hablar con la universidad, preguntarles si siguen las fechas como las que teníamos. O sea, la semana entrante, acuérdense, no teníamos clase por ser la semana Remington, que no había clase. Entonces, voy a averiguar si las fechas siguen igual y si el parcial sigue siendo la misma fecha. El parcial lo voy a hacer por la plataforma. Les subo las preguntas a la plataforma y ustedes la contestan, pero estoy informándoles y estoy comentándoles sobre esa situación. Muchachos, esta es una clase muy rico verlos a todos porque veo que están interesados, la mayoría, los otros, no sé, no pudieron o no quisieron. Profe, Señora. vea que Daniela Correa le mandó a decir que ya no se pudo conectar porque el internet está muy malo, no le cogió Bueno. la señal. Entonces, Bueno, listo. Entonces le dicen a Daniela que muchas saludes. Bueno. A todos los compañeros que puedan, les cuentan qué hicimos, qué miramos, les voy a subir las diapositivas. Toda esa información se las voy a subir a la plataforma para que todo el mundo la tenga. Me encanta verlos a todos aliviados. Nos veremos en próxima oportunidad y el correo les estoy avisando cualquier información. ¿Estamos? Estamos. Listo. Gracias. Chao, muchachos. Felicidades. Chao, profe. Cuídense Chao, mucho. profe. Que Dios los cuide. Hola, Chao. Natalia. Chao. Hasta luego, gritaron por Chao, allá. Valentina, chao. Marcela, vaya a desayunar. Sigan durmiendo. Chao, Leandra. Chao, profe. Chao. Chao, Natalia. Chao. Que esté bien. Ahí está Natalia. la hija. Veo la hija. Ah. Chao, Alejandra. Que Dios la cuide. Igualmente, profe. Gracias. Chao. Profe, espero que esté muy aliviado. Gracias. Profe, cuídese mucho, ya sabe. Sí, Listo. profe, no vaya a En salir a la aislamiento. calle. No, en cuarentena, estamos En cuarentena. 31. con Listo. cuarentonas. Listo. Ah, con cuarentonas. Ah, bueno. Pueden ser 2 de 20. Chao. No, de pronto a la esposa. Chao, muchachos, que estén bien. Chao. Feliz día. Chao. Felicidades. Quiero conversarle de acá. Creo. Uy, Alexandra, ¿qué es eso? Chao, Juan Camilo. Oye, Alexandra, ¿qué es ese beso tan bravo? Vea. Alexandra, casi se la comen. Chao. Con el coronavirus no se puede tener contacto. Wow. Venga, ¿cómo se cierra esto? Con mucho cuidado. Simplemente. Ah, ya. Chao, profe. Chao, Juan Chao. Camilo. La Chao. buena. Felicidades.